ahí la dejé grabando y se las subo al canal de YouTube cuando terminemos. Y también les voy a subir la pauta que hagamos acá para que alguno de sus ayudantes se lo suba a Canvas. ¿Ya? Ya, entonces vamos a partir con un repaso. Hoy día vamos a ver Navier-Stokes, que al final son las ecuaciones que describen el movimiento del flujo. No tenemos soluciones generales de estas ecuaciones, solo hemos, o sea, científicos han encontrado soluciones analíticas a casos concretos, bajo los cuales se tienen que tomar ciertos supuestos, así que vamos a ir viendo en detalle eso. Los términos de la ecuación, bueno, ahí tenemos el primero, que va a ser la aceleración local, que es la variación de la velocidad en el tiempo, la aceleración convectiva, que va a ser la variación de la velocidad en el espacio, después el tercero van a ser los gradientes de presión, las fuerzas de presión, el cuarto van a ser las fuerzas másicas, que si estamos en la Tierra efectivamente va a ser G en el eje Z, si definimos así los ejes, y finalmente las fuerzas viscosas. Y estas ecuaciones, bueno, bajo los supuestos de que el fluido es incomprensible, o sea, un ρ constante, y newtoniano, que sería que el mu es constante. La solución analítica de los casos concretos que les mencioné antes, me refería, bueno, particularmente a qué pasa si mu es despreciable, o sea, no se consideran las fuerzas viscosas. Si vamos a la ecuación de Navier-Stokes, despreciamos entonces el quinto término, y llegamos a la ecuación de Euler, que era la que vimos en la materia pasada, el análisis puntual. Entonces ese es uno de los casos concretos que tenemos soluciones bajo el supuesto de fuerzas viscosas despreciables. Y después el segundo caso concreto para mostrarles es el del fluido en reposo, que sería que la aceleración es nula, y de esa manera, despreciando las aceleraciones tanto locales como convectivas, llegamos a que el gradiente de presión equivale a las fuerzas másicas, que eso es lo que conocemos por ley hidrostática, y es lo que hemos visto hacia atrás en el curso. Ya vamos a ver dos operadores. En la otra sección me habían preguntado cómo llegábamos de esta ecuación, o sea, esta única ecuación a las tres ecuaciones vectoriales, así que preferí como explicarlo para que no queden dudas. Entonces ya les puse los operadores en coordenadas cartesianas, ya, pero si vamos a las coordenadas cartesianas, vemos por ejemplo el primer término, que es derivado con respecto al tiempo, por ende todo el vector, asumiendo que b es igual a u, b, w, se deriva con respecto al tiempo. Después tenemos que la velocidad producto punto con el gradiente, nos queda u derivada de x, más b por derivada de y, más w por la derivada de algo con respecto a z. Y eso al multiplicarlo por vector. Y eso va a ser equivalente al vector de variaciones de presión, más el vector de variaciones de fuerzas másicas, o sea, de fuerzas másicas, perdón, más la multiplicación del laplaciano por el vector velocidad. Entonces, si descomponemos esto entre los tres ejes, llegamos a las tres coordenadas, o sea, las tres ecuaciones en x, y, z, que representan el flujo en los tres ejes. ¿Ya? ¿Hay alguna duda de cómo llegar a esta ecuación? Creo que es bien básico, pero desde lo básico para que se queden sin duda, porque vamos a trabajar con estas ecuaciones toda la ayudantía. Ya. También vamos a ver las polares. Bueno, no voy a entrar en detalle de sacar esto, pero es al final cambio de variable. O sea, sí, Cristóbal, este resumen va junto con mi pauta, o sea, de lo que resolvamos juntos en la ayudantía. Entonces le voy a pedir al profe o a algún ayudante de su sección que se los suba cuando finalice la ayudantía. Ya, y acá también les dejé las coordenadas cilíndricas porque vamos a trabajar también con coordenadas cilíndricas. Pero como les decía, es solo cambio de variables y que cambian evidentemente los operadores también. Ya, entonces si no queda ninguna duda, seguimos con el problema 1. Se supone que les subieron el enunciado a Canvas por si lo quieren ir leyendo, igual acá los vamos a leer juntos. Ya, entonces el sistema habla de un estanque que tiene líquido con ρ y mu constante, y hay un ducto inclinado en ángulo alfa, por el cual se traslada flujo, y sobre ese ducto hay una banda elástica que se mueve a velocidad v. Entonces, ¿qué es lo que, o sea, si lo miramos desde, como desde frente, sería, no soy muy buena con los dibujos, pero sería como un ducto así, ¿ya? Que
este ancho es B, o sea, si miramos el dibujo como lo tengo, es B en dirección perpendicular a la hoja, y la altura es E. ¿Queda claro? No sé si se entiende el dibujo, pero quise hacer esa aclaración, ¿ya? Igual cualquier duda me lo van preguntando entre medio. Ya, entonces, lo que queremos... lo que queremos encontrar primero, si queda claro el dibujo, asumiendo que se trata de un flujo laminar unidimensional en régimen permanente bajo la acción de la gravedad, se tienen que indicar el valor que toma cada uno de los términos de la ecuación de Navier-Stokes. Entonces exponemos la ecuación diferencial que resulte de todo este procedimiento. Ya, entonces, primero, ¿qué coordenadas creen que es más sencillo trabajar con el problema? ¿Coordenadas cilíndricas o cartesianas? Ya, más sencillo, efectivamente, como dice Pablo, es coordenadas cartesianas, porque estamos en un ducto rectangular. Si pasásemos a teorías, ahí ya conviene cilíndrica. Yo lo que voy a hacer va a ser cambiar, redireccionar los ejes en dirección por el cual va el flujo, para hacerlo más sencillo el desarrollo del problema, y entonces el flujo avanza en el eje X, y perpendicular al flujo voy a determinar que es Z. Por ende, el eje Y está saliendo de la hoja, ya perpendicular a la hoja. Entonces, ya tenemos que es laminar unidireccional, que eso nos dice que el vector velocidad, como lo estamos definiendo en nuestro eje, va a ser u,0, 0. Sabemos que ρ es constante, por ende, la ecuación de continuidad va a ser la derivada de u con respecto a x, más la derivada de b con respecto a y, más la derivada de w con respecto a z, tiene que ser 0. ¿Ya? No debería ser hacia adentro de la hoja. O sea, sí, pero me refiero, sí, Cristóbal. Me refiero a que el eje Y al final es como el perpendicular al plano XZ. Sea hacia afuera o hacia adentro, no nos va o sea, sí, el sentido del eje, pero sí el eje va a ser perpendicular a la hoja. ¿Se entiende? Ya. Entonces, como B y W, como no tenemos velocidades ahí, las despreciamos y llegamos a que la derivada de U con respecto a X también, o sea, va a ser equivalente a 0. Yo les recomiendo que siempre en Navier-Stokes partir con la ecuación de continuidad, porque esa va a ser esencial para despreciar términos posteriormente en Navier-Stokes. ¿Ya? Entonces, hablando de los términos que teníamos en la ecuación de Navier-Stokes, tenemos que la derivada con respecto al tiempo va a ser nulo, porque en el enunciado nos dicen. Después, la aceleración convectiva, tenemos que v por gradiente igual v. Tenemos que u más w por derivada respecto a z. Ya, entonces, en la coordenada b se nos va porque esto es 0, y 0 por 0 nos da 0. Esto se nos va y nos da 0. Y en la ecuación del eje x, tenemos que u por la derivada de u con respecto a x, más v por la derivada de u con respecto a y, más w por la derivada con respecto a u de z, es igual. Ya, el primer término se nos va por continuidad. ¿Sí? ¿Qué pasa con el b? Es 0, entonces también se nos va a 0, y el w también es 0, entonces se nos va a 0. Disculpa, hola. Hola, dale. ¿Puedes detallar un poco más por qué se van los términos? Porque, onda, si me decís que sea por continuidad, como no, no Ya, cacho mucho es lo que vimos recién, esta relación, que descubrimos que por continuidad perdón. Dale. la derivada de u con respecto a x es nula, entonces por eso les recomendé siempre partir con continuidad, porque eso va a permitir despreciar términos en las ecuaciones de Navier-Stokes, ¿ya? Entonces por eso el primero se va a 0, por continuidad, el segundo se va a 0 porque finalmente b es 0, y el tercero se va a 0 porque w es 0. Perfecto, ¿Ya? gracias, Diego. Ya.
Bacán. Entonces los términos de mano izquierda se nos van todos a 0. Después voy a partir con las fuerzas básicas. Fx, Fy, Fz. Según mi eje de coordenadas, tengo que Z, X y el G siempre hacia abajo. Tenemos que este también va a ser alfa. Y finalmente, entonces, ya entonces en el eje X, X, va a ser igual a G seno de alfa. Y f de z va a ser G coseno de alfa, y f de i será 0. Entonces G por seno de alfa, como 0, coseno de alfa. ¿Sí? Ya. Vamos después a ir a los esfuerzos viscosos. Vamos a dejar para el final las variaciones de presión. Este era el término 4. Ya, vamos a ir a los esfuerzos viscosos. ¿El eje Z no es negativo? Sí. Sí, pero es que, si te fijáis, ya yo dibujo el eje, mi vector G en dirección negativa, pero por suma de vectores es así y así. Ah, sí, ya, pero ya caché, perdón. Sí, efectivamente. La convención negativa, ahí sí. Pensé que me estabais preguntando por el G, ya. Ahí queda claro, ¿no? Ya, bacán. Igual, ahora una pista que después de hacer lo de los esfuerzos viscosos, les voy a dar una pista porque acá tenemos que los esfuerzos viscosos van a ser al cuadrado de x cuadrado más la y cuadrado más z cuadrado, y eso por UVW. Ya, entonces, ¿qué pasa con los esfuerzos viscosos de la coordenada y z? Se nos van a 0 de nuevo. ¿Ya? Y nos queda entonces la coordenada x, ya. Perfecto. Ya, el primer término, ¿qué pasa con el primer término? ¿Cómo lo podemos despreciar? Claro, como dice Hernán, por continuidad, porque si la primera derivada es nula, la segunda derivada también va a ser nula. Y nos quedan los términos en el eje y y en el eje z. No sé si se acuerdan del supuesto de bidimensionalidad de los sistemas, también por simetría, por ejemplo, cuando estaban en una tubería, que existía simetría con respecto al eje, o sea, en el eje θ. Ya, acá pasa lo mismo, podemos asumir que el flujo es bidimensional, porque estamos trabajando en x, z, entonces la derivada con respecto al eje perpendicular a nuestro plano va a ser igual a 0. Y es así como podemos despreciar este segundo término. ¿Ya? Si ustedes hubiesen hecho los ejes x, y, acá la derivada por bidimensionalidad sería por el eje z, porque ese es nuestro perpendicular a la hoja, ¿ya? Depende de cómo ustedes hagan los ejes, pero según mi sistema de referencia, sería así. ¿Les hace sentido esto? ¿O les queda alguna duda? Ya, todo bien. Ya, entonces tenemos que se nos fueron todos los términos en I, por ejemplo, y tenemos las presiones. Entonces tenemos que las presiones en I es igual a 0, en el eje I. Ya, Vicente me pide que explique lo de bidimensionalidad. Ya, justo eso es uno de los supuestos que se han tomado para poder resolver ecuaciones de Navier-Stokes en situaciones concretas. Una de esas situaciones concretas que yo les hablé como en el resumen al introducir, que se pueden resolver analíticamente, es
una de esas situaciones concretas es asumiendo esa bidimensionalidad, que significa que es simétrico con respecto a un eje. En este caso, como es un ducto rectangular, sabemos que en el eje Y es igual, o sea, es simétrico, pues, lo mismo que pasa con las tuberías. ¿Queda claro? ¿Pero qué supone el supuesto? Al final el supuesto es que tú estás trabajando en el plano XZ en mi caso. Entonces no consideráis los cambios en el plano perpendicular al plano del trabajo. Ya, bacán. Ya, después, entonces en el eje Y nos queda que la variación de presión en el eje Y es nula, porque eliminamos todos los otros componentes. Y en el Z tenemos que la variación de presión es menos G la variable de la presión con respecto a Z es menos G coseno de alfa. ¿Ya? ¿Y esto a qué se parece? G coseno de alfa. Ah, me faltó el ρ. Ya. Ya, y esas son las dos componentes y, claro, lo que dice Fabián. Ya, entonces, repito, o sea, ahora les voy a dar el tip que les hablé antes, que pueden hacer el análisis de todas las coordenadas, de las tres ecuaciones, x, y, z, pero lo que yo siempre recomiendo es irse directo, o sea, sirva hacerlo en todo, pero al final la ecuación que a ti te va a importar va a ser la ecuación del eje en el que se mueve tu flujo, ¿ya? Entonces en este caso nuestro flujo se mueve en el x, y tenemos entonces que la variación de presión en x más u más g seno de alfa. Me falta un rho. Déjeme un minuto que me falta el rho. Vamos a volver a las ecuaciones iniciales para despejarlo y no tengamos errores. Ya sí, me falta el rho. Ya, entonces rho g seno de alfa más los esfuerzos viscosos, que habíamos dicho que era mu por la segunda derivada de u con respecto a z. Y eso es igual a 0. ¿Ya? Nos pide encontrar todos los términos de Navier-Stokes, y dado cómo nos presentan el sistema, ¿tienen conocimiento de cómo son las presiones, por ejemplo, acá en este punto? ¿Se les ocurre cómo sacarla? Ya, en ese punto podemos calcular la presión por la presión que ejerce el fluido de todo el estanque, que eso sería con ley hidrostática. Y la presión acá también la conocemos porque sale a la atmósfera. Entonces, nuestra variación en el eje X, o sea, nuestra presión en el eje X, sería la presión en X2 menos presión en X1 partido X2 menos X1. ¿Y qué tenemos? X2, ya, este es presión atmosférica, así que la asumimos nula, y acá X1, 0, y la presión es gamma por H, ¿sí? Y nuestro X2 entonces es L seno de alfa por, ahí sí queda más claro, por trigonometría. Entonces nuestra variación de presión va a ser menos gamma H y ahí descubrimos todos los términos de la A. ¿Queda alguna duda? Ya, por dejarlo ordenado, voy a dejarlo expresado así.
seno de alfa. Ya. ¿Qué nos piden en la B? Nos piden obtener los esfuerzos de corte, si no me equivoco. Sí, el flujo laminar se acepta la ecuación de Newton de la viscosidad tau igual mu por derivada de U, que ahí me equivoqué en el enunciado, se lo voy a cambiar, respecto a la variación de Z. Encuentra la distribución del esfuerzo de corte en el interior del ducto recorriendo su altura. Hago un esquema de esta distribución. Pablo me pregunta por qué la presión puede ser esa en el punto 1, porque en nuestro sistema, a la salida de la tubería es presión atmosférica. Entonces, como estamos trabajando con presiones relativas, la subimos nula. Pero si estuviésemos trabajando con presiones absolutas, igual se cancelan al inicio de la tubería con la salida, entonces igual queda solo la presión ejercida por el fluido. ¿Queda claro? Ya. Entonces tenemos que el corte de X con el eje perpendicular a ello, o sea, Z, va a ser igual a mu por la derivada de U con respecto a dicho eje. Y eso lo podemos sacar de la pregunta A. Entonces tenemos que la derivada de tau con respecto a Z va a ser igual a mismo término, pasamos dividiendo por mu, y integramos en Z, o sea, separamos las variables, y nos queda que de U en dz es menos ρg por mu, seno de alfa 1 más HL por Z, más una constante por una constante de integración. ¿Ya? ¿Dónde podemos tener conocidos los cortes? Sabemos que si Z es igual a 0, tenemos que C1, y si el Z es igual a E, el corte va a ser C1 menos ρg por mu, seno de alfa, 1 más H partido en L por E. Entonces, no tenemos condiciones de borde de los tau, así que en primera instancia vamos a dejarlo en función de C1 y vamos a graficar nomás en función de C1, pero posteriormente, cuando calculemos las velocidades y ocupemos las condiciones de borde, vamos a obtener ese valor de C1. Igual se podría hacer, pero se complejiza mucho y en base a constantes igual tiene sentido. ¿Ya? Entonces, cuando el Z vale E, el esfuerzo de corte, voy a llamarlo A, vale C1 menos A, y cuando Z es igual a 0, el corte vale C1. Y esa sería la pregunta B. ¿Queda alguna duda? Ya, si les aparece una duda, me vuelven atrás. Y ahora no, sube para ver el gráfico. Ya, acá está el gráfico. Z versus tau. El tau en E mide C1 menos A, que yo A lo mencioné como todo esto, para no volverlo a escribir. Y cuando Z es 0, el tau vale solo C1. Ya. Que a mí no me queda tan claro qué es ese C1 y C1. El C1 es una constante, cuando integramos sin límites en el, o sea, no me acuerdo cómo se llaman esas integrales, pero sin límites en la integración, aparecen constantes de integración. Entonces, como acá integramos en Z, pero se le tiene que sumar una constante de integración, que tenemos que encontrar con las condiciones de borde. Y ahí se supone que a medida que va bajando, o sea, el Z disminuye, los esfuerzos de corte aumentan, ¿ok? Es que cuando encontremos C1 vamos a poder ver eso, por eso les dije que como que dependía del valor de C1, ¿cachai?
Dale, perfecto. Gracias. Ya. Entonces en la pregunta C nos piden encontrar la velocidad, y que tenemos que mu, ya lo habíamos anotado, voy a copiar para que no perdamos tiempo, y por integración de variables separadas, multiplicamos por dz y integramos, y nos queda que u en z es menos ρg u seno de alfa por 1 más hl por z al cuadrado partido en 2 más c1 por z, y ahí viene una segunda constante de integración por la segunda integral. ¿Ya? Y ahora tenemos que encontrar estas constantes de integración mediante nuestras condiciones de borde. ¿Qué condiciones de borde tenemos? ¿A alguien se le ocurre? Ya, en Z0 nos dicen que la velocidad es 0, y evaluando en 1, tenemos entonces que Z2 es igual a 0. Entonces se nos va a 0. Y después, en ZE, claro, lo que dice Jadrina, que en ZE, U va a ser la velocidad de la cinta deslizante. Entonces tenemos, evaluando en 1, pero Hernán, es lo mismo, el tamaño de la tubería, que en este caso es un ducto rectangular, al final es la altura, ¿ya? Pero es lo mismo, porque la cinta desplazante va justo al final del ducto, ¿ya? Así que está bien lo que decía. Y entonces evaluando en 1, no, eso, la velocidad es la que conocemos, sí. Ya, entonces reemplazando en 1 tenemos que B es menos ρg por mu por seno de alfa, 1 más hl, simplemente evaluar, cuadrado partido en 2, más C1 por E. ¿Ya? Igual, ya. Entonces despejamos C1, y nos queda B partido en E, más ρg partido mu por seno de alfa, 1 más HL por E medios. Pablo me pregunta cómo es lo de la cinta. El ducto, vamos a volver al dibujo, no dibujo muy bien, pero a ver que voy a hacer el intento. El ducto es un ducto rectangular por el cual pasa el flujo. En la tapa tiene una cinta transportadora que al final ayuda a regular la cantidad de líquido que va a salir por el ducto. Entonces es un ducto rectangular de largo L de seno, o sea, L partido en seno, este largo. El ancho es B en el eje perpendicular a la hoja, o sea, la profundidad del ducto es B, y hacia arriba mide E. ¿Ya claro? Ya, asumo que sí. Ya, entonces encontramos C1 y ahora podemos evaluar en Z entonces nuestro valor de C1, que queda B mu E, perdón, no trabajamos con mu, así que B partido en E más ρg mu seno de alfa, 1 más HL por E cuadrado por Z menos ρg mu seno de alfa, 1 más HL Z cuadrado partido en 2. Al final les debo valor. Y se puede reordenar los términos para que quede más lindo, o sea, más sencillo para la siguiente pregunta en realidad, y nos queda B partido en E más ρg mu seno de alfa, 1 más h partido en L por z menos z cuadrado. Este es un 2, sí. Ya, ahí nos queda.
Y esa es la velocidad. ¿Alguna duda del procedimiento? Ya. En la D, ¿qué nos dicen? En la D nos dicen que la velocidad de la cinta es 0. Si la cinta hubiese estado abajo, sería al revés, pues sí, hubiese sido al revés. La velocidad hubiese sido en... Ah, sí, disculpa. Sí. Ya. Ahí multipliqué el B partido N por un Z, que se me pasó. Y lo que pregunta la Vale, si la cinta hubiese estado abajo, claro, sería al revés, las condiciones cambian. Y si la velocidad de la superficie se tomaría 0 porque es una capa límite entre dos fluidos, que sería el agua y el aire. Ya, bacán. Entonces ahora nos dicen que la cinta no se está moviendo, ¿ya? Por ende el primer término se nos iría a 0, ¿ya? Y nos dicen encuentra el caudal. Y caudal es la derivada de, o sea, la integral en U por dA. Ese dA es el área transversal por el que pasa el fluido, ¿ya? Entonces esa área transversal finalmente sería perpendicular a la hoja nuevamente, entonces mi dA va a ser dz por di, ¿ya? Entonces caudal de 0 a b, de 0 a e, porque son mis límites de integración para i y z respectivamente, por ya, y si integramos eso en z, tenemos que, voy a llamar a esto a, para no volver a escribirlo, pero tenemos que b por a va a ser igual a z al cuadrado partido en 2, menos z tercio partido en 3, evaluado entre 0 y e. Y nos queda que b por a por e al cubo partido en 2 menos e al cubo partido en 3. Y ahí tenemos nuestro caudal. Eso sería el problema 1. No sé si les quedó alguna duda con cualquier cosa que quieran repasar. Ya, entonces pasamos al problema E2. Vamos a traer las ecuaciones cilíndricas para no volver a escribirlas completas. Acá, igual que la vez anterior, vamos a ir, en vez de ir término por término, vamos a ir eje por eje, ¿ya? Porque efectivamente son complejos los operadores. Ya, y Jarina pregunta qué pasó con el B por E partido, o sea, por Z partido N. Ese B por Z partido N se fue a 0 porque el enunciado nos dice que la velocidad de la cinta es nula. ¿Ya? Entonces por eso 0 por Z partido N nos da 0. Ya, y Jael me pregunta a mí, no me quedan claras las condiciones de borde. ¿Qué no te queda claro? Ya, o sea, lo que entiendo es por qué decimos que la velocidad, ya, la segunda condición. La segunda condición nos dice que en E, o sea, al final del ducto subiendo en el eje Z, la velocidad es v corta. ¿Y eso de dónde sale? Porque por enunciado nos dicen que sobre el ducto, o sea, por decirlo, la tapa del ducto rectangular, es una cinta transportadora que se mueve a velocidad v para regular el flujo. Entonces, está haciendo que el flujo se mueva en velocidad v en la superficie, en la parte de arriba. ¿Queda claro ahí? Ya, bacán. Ya, igual si a alguien le aparece una duda del problema 1, cualquier cosa, les dejé mi mail arriba, se los puedo escribir al final de la ayudantía para que me escriban nomás, si la idea es que les quede claro.
Ya entonces tenemos, problema 2, tenemos, en la figura 2 se muestra una porción de tubería vertical de radio R y longitud L, ambos parámetros conocidos. Por estas ocurre en régimen permanente, un fluido incompresible de masa específica ρ y viscosidad dinámica mu, ambas constantes y conocidas. Entre los puntos 1 y 2, es decir, la entrada y salida de la tubería, existe un gradiente de presiones constante equivalente a delta P partido en L. Al centro de la tubería se desplaza un cable sólido de radio R partido en 50 a velocidad constante U conocida. Considere que el escurrimiento es unidimensional solo con la velocidad paralela a la tubería. Ya, ¿qué coordenadas entonces nos conviene usar ahora? Si estamos en una tubería. Ya, nos conviene usar coordenadas cilíndricas, porque es lo más sencillo al ser una tubería, así que siempre que vean tubería, les recomendaría usar esas coordenadas. Ya, tenemos que el régimen es permanente, o sea, nos dice que la derivada con respecto al tiempo es 0. Lo que les mencioné más arriba de la bidimensionalidad del flujo, en este caso se ve mucho más claro porque es una tubería y al ser tubería es simétrica con respecto a teta. Entonces la derivada con respecto a teta es 0, ahí voy a especificar que es por la simetría. El ρ es constante y mu es constante. Y nuestro vector velocidad, dado que dice que solo se mueve en el eje paralelo al cable, lo vamos a poner en z, siendo que mis ejes yo los voy a definir como z y perpendicular a él r. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Continuidad, ¿ya? Entonces, por la ecuación de continuidad, vamos a llegar a que la derivada de W con respecto a Z es 0, porque dado que no hay velocidad en θ y velocidad en R, las otras componentes se anulan, ¿ya? Ya, entonces vamos a ir paso a ya. Y Fm también la conocemos en la gravedad y sería 0, 0 y menos G. Ya, entonces, vamos a ir despreciando términos por permanente. BR0, Bθ0, Bθ0, continuidad. No hay gravedad en R. Simetría. BR0, 0. Simetría y continuidad. Se nos anulan. Entonces en el eje R, o ρ, llegamos aquí a la variación de la presión en R es nula. ¿Queda alguna duda de cómo expresé los términos? Va a ir a la segunda. ¿Ahí subí un poquito, por favor? Sí. Ah, perdón. Al final se me dan porque las velocidades o son nulas en R y o θ, o por continuidad, o por la simetría. Ya. Después vamos a θ. Lo mismo, permanente, BR0, Bθ0, la B 0. No tenemos gravedad. Y pasa lo mismo. Entonces, en θ es igual a 0. Y de nuevo, lo mismo que les mencioné antes, siempre es recomendable llegar directamente a la ecuación del eje en que se está moviendo tu flujo. Si se fijan, nos pasa lo mismo en Rθ con lo que nos pasó en el problema 1 con el eje IZ, que no había flujo, o sea, no había movimiento de flujo. Ya entonces llegamos a Z, y acá ¿en qué eje era la simetría? En θ. ¿Ya? Por eso acá se los puse, que por simetría en θ es simétrico. Ya, entonces en Z se nos va por permanente, BR0, Bθ0 y continuidad. Sí tenemos componente de gravedad.
se nos va por la simetría y se nos va por la continuidad. Entonces acá nos queda componente de esfuerzos viscosos. Y tenemos que delta P, delta Z, es igual a ρ por G, menos porque la fuerza másica es menos G, más mu 1 partido en R ya, y eso sería la pregunta A. ¿Queda alguna duda de los supuestos de la eliminación de términos? Puede subir un poco, sí. Pregúntenme nomás. Ya. Después nos piden encontrar la distribución de velocidades. Y nosotros sabemos que la velocidad al final está acá. Entonces tenemos que empezar a integrar. Tenemos que mu partido en R es igual a... perdón. Ya, nuestra variación de presión nos dicen por enunciado que es delta P partido en L. Ya, entonces lo cambiamos. Más ρ G. Paso dividiendo por mu. Lo multiplico por 1 partido mu. Multiplico por R, delta R, para hacer variables separadas y poder integrar. Y luego integro. Entonces tenemos que R por la derivada de W con respecto a R, y esta es la integral. Y ahora si integramos por R cuadrado partido en 2. Y acá sale la primera constante de integración, dado que estamos integrando sin límite. Para que no se lleguen a olvidar de esos términos. ¿Ya? Y no caché. Ya. Nosotros integramos. No, integra los dos lados, solo que en el primer paso, o sea, acá lo bajé ya integrado. Porque es derivada de lo de adentro y la integral de eso es lo de adentro al final. Como integral de dx es solo x. ¿Ya? Pero sí integra los dos lados. Y sale la constante de integración. De nuevo lo mismo, para hacer variables separadas, divido en R y multiplico por dr, y nos queda que la derivada de W, o sea, de x, es igual a delta P L más ρ G, mu R medios más C1 partido en R. ¿Sí? Y todo eso, y ahora volvemos a integrar, y nos queda que la velocidad en R R cuadrado cuarto más C1 por logaritmo de R. Y ahora viene la segunda constante de integración, que sería C2. ¿Ya quedó clara esa integración? Y ahora por las velocidades tenemos condiciones de orden. Sabemos que, a ver quién me dice una condición de orden. ¿Qué pasa en los bordes de la tubería? En los bordes cero y en el medio sería la velocidad de la cuerda. Claro, no, en los bordes no hay velocidad. En R igual R no hay velocidad. Y en la velocidad en R igual R partido en 50, hay una velocidad que se llama U. ¿Ya? Acá, si se fijan, van a ser ecuaciones como matemáticamente hablando, o sea,
no compleja ni enredada. A mí al menos me es muy fácil confundirme, como evaluando todo, así que les recomiendo ser bien ordenados para que no se confundan sacando las constantes de integración y todo. Ya entonces vamos a evaluar en nuestra ecuación, en uno, las dos condiciones de borde, para encontrar nuestras constantes. Entonces tenemos que 0 es igual a delta P L más rho G 1 mu por R cuadrado partido en 4 más C1 logaritmo de R más C2. Y la segunda condición nos dice que delta P partido en L más rho G R50, porque es el radio de mi cable, partido en 4. Ya, suena medio complicado despejar C2 en función de C1 y después evaluar en la segunda ecuación, entonces lo que les propongo es 2 menos 3, y podemos eliminar nuestras C2. O 3 menos 2 en realidad, para hacerlo. Es lo mismo, pero 3 menos 2. Para hacerlo más sencillo. Ya entonces tenemos que U es igual a delta PL más rho G, 1 partido mu, por R50 menos R cuadrado partido en 4, más C1, si se fijan esto es logaritmo de R menos logaritmo de 50, porque como están dividiendo, menos logaritmo de R, y se nos van nuestras C. Esto también se va, y nos queda que C menos C1 logaritmo de 50 es igual, o sea, más esto, es igual a 0, y despejando C1, tenemos que 1 partido en mu logaritmo de 50, delta P partido en L más rho G por R50 al cuadrado menos R cuadrado partido en 4. Ya encontramos la primera constante. ¿Alguien se quedó atrás? Y si tal vez me equivoqué con algún paso, creo que no. Espero que no. Ya entonces ahora, ojalá pudiéramos copiar desarrollo sin el papel. ¿Cómo? No entendí, Hernán. Bueno, no entiendo, pero ya. Ya, entonces ahora evaluamos C2 y nos vamos a la ecuación, a cualquiera de las dos ecuaciones. Creo que me voy a ir por la primera, porque es 0. Entonces más sencillo, creo. ¿Me faltó el U? No. Ah, sí, tienes razón. Efectivamente. Gracias por avisarme. Entonces queda eso igual a U. Y después paso ahí, menos U. Menos U, logaritmo de 50. Ah, sí, el copy-paste del iPad, sí. Perdón. Pero les va a salir bien en el control. Confío. Ahí sí lo tendríamos, ¿ya? Entonces, me voy a la ecuación 2 y evalúo mi C1, y tenemos que, bueno, lo voy a hacer en la 3 para alcanzar a verla bien y no equivocarme mientras pasa el número. Tenemos que U más delta P partido en L más rho G. Si se fijan, esto es harto tema numérico. Arreglo de variables y todo, entonces para que aprovechen de tener ojo. Ya, tengo entonces que C2 es igual a mu menos delta P L más rho G más C1 logaritmo de R
Entonces, evaluando C1, sí, lo que dice la Valentina también, y aparte que yo estoy haciendo todos los pasos para que nadie se pierda, pero no sé si hay algún problema con eso. Ya. Ya me quedó mucho más complejo porque lo hice en la otra ecuación, en la 3, en la 2 hubiese quedado más simple, pero al final es lo mismo. Más... Ay, que soy Gil, perdón. Me confundí, ya. Ahí ya me ordené. Estoy copiando al final la constante 1, que sería todo eso. Y después eso que no me alcanzó en la hoja, se multiplica por el logaritmo de r partido en 50. ¿Ya? Así encontramos las dos constantes, C1 y C2, y finalmente, no la vamos a volver a escribir, pero teníamos que ρg más delta P L, R2 a la cuarta, más logaritmo de R por C1, más C2 era nuestra velocidad. Y ya encontrando las dos velocidades, pero, pero se entiende un poco cómo se encuentran, ¿no? Con las condiciones de borde y todo. Ya, entonces nos vamos a la última pregunta. Si a alguien le queda alguna duda, volvemos. Me dice, encuentra la distribución de fuerzas de corte en el fluido presentado. Ya, entonces nos vamos... Ay. Acá me faltó un... Ya. Entonces encuentro los esfuerzos de corte en el fluido, y que tenemos que los esfuerzos de corte van a ser igual a mu por la derivada de u con respecto a r, porque es la derivada con respecto al perpendicular a tu eje en la que se mueve el flujo, y eso nos queda ρg más delta P partido en L, R partido en 2, el mu se me va con se me van los mu, y sale el 2 y se me cancela con el 4, más C1 por mu partido en R, ese perdón era en función de R, en R más 0, porque C2 se cancela, no depende de R. Y ese sería nuestro tau. Tau Z R. ¿Ya? Y eso sería la pregunta C y los dos ejercicios que les tenía preparados para la ayudantía. ¿Quedó todo claro? Los supuestos, para despreciarlo, cualquier duda que les haya surgido o algo que no entiendan, me preguntan. Pero con eso estaríamos listos con los ejercicios. ¿Cómo se llama el delta P partido en L? Es que lo decían por enunciado, Pablo, ¿ya? Existe un gradiente de presiones entre la entrada y salida, que acá nos dicen por enunciado, nos dice, entre la entrada y salida existe un gradiente de presiones constante equivalente a delta P partido en L, y nuestras secciones son 2 y 1, entonces al final es en la variación en Z, y por eso pude definir que delta P partido en, o sea, la derivada de P con Z era delta PL, ¿ya? Por enunciado. Igual, por ejemplo, en el problema 1, igual asumimos que la presión variaba lineal, o sea, hicimos el mismo supuesto. Yo no lo dejaría expresado así, y a excepción de como en el problema 1 que le dijeron, nos decía el enunciado, que les decía específicamente que que indicáramos el valor de cada uno de los términos de la ecuación. Entonces, por eso hice el supuesto. Pero yo les recomendaría siempre dejarlo expresado en la derivada, a menos que se les indique que dejen el supuesto, o que los dejen en ambas, pero que quede claro bien por qué hicieron ese supuesto. ¿Ya? Eso habría sido la ayudantía. Yo, cerrando esto, voy a subir el video a YouTube,
al canal, y voy a pasar la pauta que hicimos juntos al profe para que se los suba a Canvas, ¿ya? Así que debería estar durante el día, y bueno, acá les dejo mi mail, por si cualquier duda que les pueda salir en rehaciéndola o todo estudiando, me pueden escribir, ¿ya? Así que eso, muchas gracias, y suerte con el estudio y en el control. Ah, perdón, el chat. Ah, gracias. Ya, gracias.